Saludos, les doy la bienvenida a Escultura. En el mundo de hoy nos bombardean constantemente con términos políticos y económicos que pueden resultar confusos. ¿Qué es el populismo? ¿En qué se diferencia del socialismo? ¿Y el libertarismo? ¿Qué relación tiene con el capitalismo? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, hoy vamos a contestarlas. Vamos a ver de qué trata todo esto y cómo podemos ser ciudadanos más informados. El poeta y héroe nacional cubano José Martí una vez dijo: "El pueblo no espera nada de aquellos que hablan mucho y hacen poco". Cada persona tiene su manera de pensar hacia lo que es el mundo y lo que debería ser. El mundo se mueve alrededor de ideas o ideologías sobre cómo socializamos, cómo nos componemos como sociedad y quién nos debe liderar. Las ideologías se organizan de izquierda a derecha. Las que están en los extremos son las que guardan una relación de máxima posición entre sí. Las ideologías de izquierda, como el comunismo y el socialismo, se basan en la igualdad social y en la oposición de jerarquías. Las ideologías de derecha, como el conservadurismo, defienden la propiedad privada y el orden social. En el medio está el liberalismo, que es una ideología que apoya las libertades individuales y las economías mixtas. El socialismo empezó a finales del siglo XVIII con la transición del feudalismo al capitalismo. El socialismo surge a principios del siglo XIX como una reacción a la revolución industrial. Es la creencia de que las personas deben compartir la riqueza de su país de forma equitativa. Quien más se destaca entre el siglo XIX sobre este asunto es el famoso Karl Marx, quien veía el socialismo como un paso esencial en el camino al comunismo, la abolición de propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases. Los primeros socialistas se llamaban utópicos y estos establecieron cooperativas y experimentaron con las comunas. A lo largo de este siglo y a principios del siglo XX se dan muchos movimientos revolucionarios o luchas de sindicatos, que son las asociaciones de trabajadores. Uno de los acontecimientos que más se destaca es la Comuna de París, que tomó la capital francesa durante 2 meses en el 1871. Eventualmente, muchas naciones acogerían el socialismo como una fuerza política. Existen los socialistas democráticos que creen en el socialismo, pero aspiran lograrlo gradualmente en vez de a través de revoluciones. Creen que los gobiernos elegidos democráticamente deben regular la economía y los servicios públicos, que la sanidad y educación debe ser gratuita, financiándose con impuestos, que las pensiones y préstamos sociales deben ser un derecho, pues el ser humano ha trabajado toda su vida, y que los servicios públicos deben ser parte del Estado. Su objetivo es extender la titularidad pública a toda propiedad menos los pequeños negocios y viviendas. Un ejemplo de esto es cuando en 1945 el Partido Laborista de Reino Unido estableció el primer sistema sanitario público en el mundo, el National Health Service o el Servicio Nacional de Salud. Muchas personas se confunden entre los socialistas democráticos y los socialdemócratas. Los socialdemócratas aceptan el capitalismo porque se pueden hacer reformas para cambiarlo, pero abogan por una economía mixta de empresas público-privadas y por un estado de bienestar para erradicar la pobreza. Algunos países que toman esta ideología como partidaria política son Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. Estos países negocian con los sindicatos para lograr mejores condiciones laborables y mantienen el capitalismo a un nivel de propiedad privada. Por otro lado, existe el socialismo revolucionario. Esta ideología cree que la revolución es el único método para lograr el socialismo, ya que el sistema capitalista está tan impregnado que no hay manera que se logre a través de urnas y reformas. En el 1917 hubo una revolución socialista en Rusia, donde se aplicaron los principios marxistas-leninistas para establecer el Estado comunista. El socialismo se basa en las ideas de justicia, propiedad colectiva y cooperación. En el 2008 se llevó a cabo una recesión, que es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o una región, en la cual la idea del socialismo tomó más vigor, opuesto al capitalismo, que traduce una idea de competencia. Normalmente se define con un color rojo rosa que representa la sangre de los trabajadores en lucha contra el capitalismo. Los socialistas creen que los medios de producción de bienes y servicios
así como las fábricas y las infraestructuras, deben pertenecer al Estado o estar bajo el control de quienes trabajan por y en ellas, y que en cualquier cosa que se produzca debe ser repartida equitativamente. Según los socialistas, es el Estado quien tiene que proveer las necesidades básicas como la educación, la salud y la vivienda, los cuales se deben financiar bajo impuestos. Ahora, del socialismo brincamos al comunismo. En el 1848, los filósofos Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Este manifiesto es un tratado en el que plantean la ruta hacia el comunismo. Se discute cómo el capitalismo explota a las personas y crea una inestabilidad financiera y tensión entre las clases sociales. Marx murió antes de llegar al siglo XX, pero creía que el socialismo era la ruta al comunismo. Este comunismo crearía una sociedad sin clases ni patria basada en la propiedad colectiva. Estas ideas siguen siendo las bases del comunismo hoy día. Sus seguidores se llaman comunistas y desean crear una sociedad basada en la justicia social, la igualdad y la cooperación. Buscan abolir la propiedad privada y sustituirla por un sistema que todas las personas sean dueñas de la tierra en colectivo. Bajo este sistema, cada persona trabaja por el bien de la sociedad y todos comparten los mismos beneficios dependiendo de sus necesidades. El comunismo pertenece a la extrema izquierda. Muchos lo ven como lo que viene después del socialismo. Estos se diferencian en el que el comunismo tiene más énfasis en la justicia social y la cooperación, y tiene más fondo al abolir la propiedad privada y crear una sociedad sin clases. Los comunistas son la antítesis del sistema capitalista, ya que el capitalismo produce una división entre pobres y ricos. Piensan que la clase burguesa, la que está entre los pobres y los ricos y hace dinero, es una clase privilegiada, ya que es poseedora de fábricas, comercios, negocios, servicios, en fin, poseedora de los medios de producción. Mientras que el proletariado, que son los que trabajan para esas fábricas, comercios, negocios y servicios, es una clase explotada y empobrecida. A principios del siglo XX pasó una revolución de quienes se oponían al capitalismo. Estos eran atraídos por el socialismo y el capitalismo. Muchos países intentaron implantar un sistema comunista como lo fue en Rusia en el 1917. Lenin y los bolcheviques condujeron a los obreros industriales a una revolución para derrocar el monarca, el zar. Aquí es donde se adopta el símbolo comunista, que es la hoz, que representa a los campesinos, y el martillo, en honor a los obreros. 5 años después, Rusia y varios países vecinos se unieron a lo que fue la Unión Soviética, un gran estado federal, que es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas como es Estados Unidos o México. La Unión Soviética empezó con Lenin y a partir de 1924 lo siguieron con Stalin. El Partido Comunista era una autoridad central que representaba a los obreros y los campesinos. Se abolió la propiedad privada, pero en vez de implementarse la propiedad colectiva, el Estado se apropió de la economía. Y el panorama era el siguiente. El Partido Comunista gobernaba por el bien del pueblo, pero bajo Stalin la Unión Soviética lo convirtió en una dictadura del partido. Hay países o estados comunistas. En el 1949, China adoptó una reforma al comunismo llamada maoísmo. Su diferencia con la reforma de Rusia era que los campesinos, más que los obreros industriales, eran los que lideraban la revolución. El Partido Comunista de China era la autoridad central. Otros países que incitaron regímenes comunistas fueron Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Desde la dictadura de Stalin hasta el maoísmo en China, ninguna de esas visiones eran las de Karl Marx. En el 1989, con la caída del muro de Berlín, el comunismo cayó como política. Con la crisis financiera del 2008, ha retomado un surgimiento renovado. ¿Sabes la diferencia entre liberalismo y libertarismo? El liberalismo viene del latín liber, que significa libre. Surgió entre los siglos XVII y XVIII, para el tiempo de la Ilustración, cuando surgían ideas sobre los derechos divinos. Para esta época se enfocaban en los derechos de los seres humanos y lo que es el derecho natural, un conjunto de normas aptas para resolver los conflictos humanos. Uno de los que más resaltó en esta época fue John Locke, un filósofo liberal inglés que redactó un contrato social entre el ciudadano y el gobierno. Para el siglo XIX, John Stuart Mill desarrolló la idea de lo que se conoce como el liberalismo clásico.
Se basa en que las personas como individuos deben tener la oportunidad de vivir como deseen, siempre y cuando no dañe a los demás, y que el papel del gobierno es implementar leyes que protejan esa libertad. A través de la historia, los liberales han apoyado el capitalismo, creyendo en la intervención del gobierno en asuntos sociales y en la economía. Adam Smith, economista liberal del siglo XVIII, fue el primero en defender la economía libre de comercio, es decir, que el mercado se ajuste de forma natural según la ley de oferta y demanda. Las personas pensaron igual hasta la década de 1930, cuando la Gran Depresión estuvo en su apogeo. Para este entonces, el economista liberal británico John Maynard Keynes abogó por que los gobiernos intervinieran en los tiempos de recesión con medidas de gasto público y bienestar. Por tal razón, cuando se habla de que vamos a entrar en una recesión o la economía de X país está en recesión, es porque muchos ciudadanos no quieren que el gobierno intervenga. Esto es según el pensamiento del liberal. Sus principios están asociados con la base de la democracia liberal occidental y los gobiernos representativos. Es un concepto amplio de economía y política. En el plano económico defiende el comercio libre sin intervención gubernamental y en lo político se identifica con las reformas sociales y los derechos humanos, aunque en países como Estados Unidos el liberalismo está asociado con el socialismo. Esta ideología recae en el centro del espectro político, menos otra vez en Estados Unidos. Algunas de sus revoluciones fueron la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789. Estas ayudaron a formar la democracia moderna hasta que para el siglo XIX y XX se encontró un espacio en los partidos y gobiernos liberales. Hoy día los liberales apoyan las reformas sociales a favor de las mujeres, los homosexuales, los discapacitados, la libertad de expresión y la libertad de credo. El socialismo, el conservadurismo y el ascenso de la economía neoliberal le han dado influencia política al liberalismo. Ahora, no se puede confundir el liberalismo con el libertarismo. El libertarismo es la forma extrema del liberalismo, donde los liberales ponen la libertad personal por encima de todo y sostienen que el individuo debe ser libre de hacer lo que quiera sin que el gobierno intervenga. Los libertarios se encuentran en partidos de derecha como de izquierda. En la derecha se encuentran los que están en contra de los impuestos y a favor de un mercado libre. En la izquierda hay grupos anarquistas que creen que cualquier tipo de gobierno es dañino. El neoliberalismo es una forma extrema del capitalismo. Los neoliberalistas creen que todos los procesos económicos como el comercio, la industria, los negocios y los mercados financieros deben operar y crear riqueza libremente, sin normas ni restricciones gubernamentales. El neoliberalismo ha tenido un gran impacto en la vida de las personas. Esta ideología surgió como respuesta a la Gran Depresión cuando el economista austriaco-británico Friedrich Hayek se opuso a las inversiones estatales y a la planificación económica que se había hecho populares después de la Gran Depresión en la década de 1930. Según Hayek, para evitar las crisis económicas, el comercio de productos y servicios no deben estar regulados. Además, creía que la planificación gubernamental es ineficaz y la ley de oferta y demanda para determinar los precios y la disponibilidad de productos es la mejor forma de crear una economía próspera. De igual forma, el control estatal sobre la economía es antidemocrático porque impide a la elección individual. Durante las décadas del 40 y 50, la popularización del neoliberalismo incrementó debido a economistas que creían que los gobiernos deben controlar la cantidad de dinero en circulación para estabilizar los precios, una teoría conocida como el monetarismo. Para los 80, una persona que tomó gran reconocimiento, especialmente en Europa, fue la conservadora Margaret Thatcher del Reino Unido, mientras que en Estados Unidos quien estaba tomando notoriedad era el republicano Ronald Reagan. Estos abrazaron el neoliberalismo para estimular las estancadas economías de sus respectivos países. Se levantaron los controles sobre las divisas extranjeras para permitir el flujo monetario entre países y las compañías se abrieron a inversiones foráneas. Se redujo la intervención de los gobiernos en el comercio y la industria y se privatizaron servicios públicos como el agua, la energía y el transporte, permitiendo que se gestionaran empresas privadas con menos subvenciones estatales. Se bajaron los impuestos, en particular a los más ricos, y se dio un nuevo énfasis a la responsabilidad individual. Thatcher decía, no existe eso llamado sociedad. Las personas deben ocuparse de sí mismas primero. A raíz de esto, se rompía el consenso alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial
por el cual el Estado era responsable de los colectivos más vulnerables de la sociedad. En otras palabras, si te estabas muriendo en cantos porque no tenías dinero por la guerra o porque te cortaron el agua debido a que privatizaron las compañías, te tocaba a ti buscar el dinero o buscar una compañía que te brinde agua. Para el 90, algunos gobiernos más progresistas, como el de Tony Blair en el Reino Unido, adoptaron políticas neoliberales. La interdependencia de las economías nacionales debido a la globalización alentó las políticas del libre comercio. Las entidades financieras prosperaron hasta el 2008, cuando comenzó la recesión. Para evitar una catástrofe económica como la que pasó en Argentina en el 2001, los gobiernos rescataron a los bancos con respecto a la deuda pública. Muchos aplicaron medidas de austeridad para reducir el gasto público, como recortes en los subsidios de desempleo y enfermedad, y sobre todo en servicios culturales, sociales y sanitarios. Eso sí que no lo entiendo. Además, si prestaban algo era el mínimo en materia de bienestar y protección social. El neoliberalismo sigue siendo una práctica económica dominante en el mundo que ha generado crecimiento económico. A las entidades financieras y las corporaciones globales le han dado tremendos beneficios, pero las economías también han fluctuado. Con la excusa de reducir servicios esenciales, no cabe duda que el neoliberalismo ha aumentado las desigualdades entre ricos y pobres. Ahora, hablando de desigualdades, les presento el capitalismo. El capitalismo que conocemos empezó en la era de la industrialización en el siglo XVIII y XIX. Adam Smith, el economista escocés que mencionamos anteriormente, propuso en su obra del 1776 La riqueza de las naciones, la idea de un mercado con la mínima regulación gubernamental. Él creía que un mercado libre se estabilizaría automáticamente sin la intervención estatal por la ley de la oferta y la demanda. Según la ley, la competencia entre proveedores es buena porque hace que los precios bajen, la escasez de productos hace que suban. Smith también creía que las personas actúan por lógica propia y que a la gente le interesa trabajar duro porque así es como se obtienen recompensas. Los partidarios del capitalismo se llaman capitalistas y su fin es la obtención de beneficios para propietarios. Se lo asocia con los grandes negocios, los bancos y apoyan la propiedad privada, los mercados competitivos y la creación de riqueza. Como ideología política se sitúan a la derecha. El capitalismo influye en la política ya que tiene un punto de vista particular sobre cómo organizar la sociedad. Los capitalistas creen que los negocios han de tener propietarios privados, ya sea un solo individuo o una gran corporación. Países capitalistas incluyen Estados Unidos o los Estados europeos, donde emplean a personas a cambio de sueldo. O sea, los empleados de una empresa no participan de los beneficios que van a los propietarios, accionistas o inversionistas. La intervención del gobierno supuestamente es limitada. Hoy día las economías alrededor del mundo están basadas en el sistema capitalista, aunque se han efectuado ciertos ajustes. Algunos países como Islandia y Suecia tienen lo que se conoce como economía mixta. Esto significa que parte de la economía es libre mercado, pero el gobierno gestiona sectores como la salud y el transporte. Otros países como Estados Unidos han adoptado un sistema neoliberal, cuyo núcleo es un mercado no regulado. La mayoría de los gobiernos capitalistas imponen ciertas normas comerciales a productos como los alimentos y en muchos países capitalistas se han implementado salarios mínimos para los empleados. Quienes siguen el capitalismo destacan los beneficios que ha aportado, como la creación de empleos, la mejora de la vida y el hecho que ha permitido que muchas personas tengan viviendas propias. El hecho de que el capitalismo sea una competencia ha incentivado la innovación de una amplia gama de productos. Aunque muchos creen que el capitalismo conlleva libertad de elección y oportunidades para prosperar, no siempre es así. Por ejemplo, China tiene un sistema conocido como capitalismo de Estado, en el que controla la industria y el comercio mientras las libertades civiles están sumamente restringidas. ¿Se recuerdan cuando habíamos mencionado que el comunismo estaba volviendo a surgir debido a los acontecimientos que han ocurrido recientemente? Hay quienes opinan que el capitalismo es injusto y que concentra la riqueza en manos de pocas personas, mientras otras no pueden salir de la pobreza. También creen que el capitalismo explota a los trabajadores con sueldos insuficientes o hace que pierdan sus empleos si el mercado colapsa. Lo cierto es que, con su constante tendencia al incremento de la productividad y el crecimiento económico,
El capitalismo es considerado responsable del agotamiento de los recursos naturales y la emergencia climática. El conservadurismo. Al igual que el liberalismo, el conservadurismo comenzó como una corriente política del siglo XVIII. Como reacción a la Revolución Francesa, obtuvo un carácter comprometido con la estabilidad social, el orden y la tradición. Edmund Burke, filósofo anglo-irlandés de 1790, se conoce como el padre del conservadurismo moderno. Creía fuertemente en condenar el derrocamiento de la monarquía gala y la alteración al orden social. Tiene un poco de sentido querer mantener todo en orden, ya que les recuerdo que la Revolución Francesa no fue una revolución solamente. Muchas cosas pasaron antes de que se llevara a cabo esta revolución. Por tal razón, muchas personas estaban cansadas de la inestabilidad. En el 1834 se formó el Partido Conservador Británico, que hoy día se llaman los Tories irlandeses, y es uno de los partidos políticos más antiguos que existen. El conservadurismo se ha esparcido por todo el mundo. En el aspecto político, el conservadurismo suele calificarse al lado derecho. Lo que define esta ideología lo dice su mismo nombre. Se trata de conservar estructuras sociales y políticas probadas que han evolucionado con el tiempo en lugar de cambios repentinos. Los conservadores prefieren la estabilidad y continuidad. Ante los problemas sociales y económicos, los conservadores prefieren las soluciones prácticas a las basadas en ideologías y teorías políticas abstractas. Reconocen que los cambios son necesarios, pero deben ser graduales. Ante todo, aspiran a una sociedad bien ordenada con leyes claramente definidas. Según ellos, la sociedad es jerárquica y está formada por clases. Este orden social se basa en las divisiones entre quienes son aptos para gobernar y quienes son gobernados. Los conservadores les dan importancia a las estructuras familiares convencionales, al patriotismo, a la religión y a la monarquía. Los estados conservadores suelen ser paternalistas y tienden a satisfacer las necesidades de la gente según corresponda. Algunos conservadores con una arraigada ética laboral creen que es responsabilidad del individuo mejorarse y superarse, pero entienden que hay que darle la oportunidad al individuo de hacerlo. Quienes siguen esta ideología apoyan el capitalismo y creen en la propiedad privada, el libre comercio, la relajación fiscal y la intervención limitada del gobierno en la economía. Muchos de los conservadores promueven la teoría del derrame. Esta teoría se basa en que al crearse mucha riqueza, algo se derrama a los pobres. Desde finales del siglo XX, algunos gobiernos conservadores influenciados por el neoliberalismo han impulsado la privatización de los servicios públicos. ¿Y cómo se ve el conservadurismo hoy día? En el Reino Unido ha sido la fuerza política dominante desde el 1945. Pues se acabó la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera y la Segunda seguramente nadie querría otra más. En Estados Unidos, el Partido Republicano cae bajo el conservadurismo. En Europa y Sudamérica, el conservadurismo es asociado con el cristianismo, ya sea católico o protestante. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, la canciller alemana Angela Merkel lideraba el partido Unión Demócrata Cristiana, un partido centro-derecha que, aunque su nombre dice cristiana, tenía también seguidores no cristianos. Les invito a dar un viaje al siglo XX cuando se estaba llevando a cabo el fascismo, que muchos piensan que es algo del siglo pasado, pero no. El fascismo empezó con la Primera Guerra Mundial y se intensificó con el colapso económico, social y cultural de la posguerra. Los líderes crearon notoriedad haciendo promesas de reconstruir países y devolver la gloria, cuando no era así. El primer estado fascista fue Italia, cuando en el 1919 Benito Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. Empezó militando el socialismo, después el comunismo y una vez consagrado y con la ayuda de las milicias armadas conocidas como camisas negras, logró aterrorizar a sus oponentes y coger popularidad. En el 1922 fue invitado a entrar al gobierno y con Italia en un caos político, Mussolini y sus milicianos marcharon sobre Roma y tomaron el poder. Su título era Duce y establecieron una dictadura. En el 1926, Portugal tuvo un golpe militar, dando paso a otra dictadura, conociéndose como Estado Novo, de Antonio Oliveira Salazar. Esta dictadura duró hasta en 1974, convirtiéndose en el régimen fascista más duradero de Europa. Ya para el 1930, el fascismo se esparció por toda Europa.
Mussolini trabajó con las corporaciones para restaurar la economía, prometiendo, como mencionamos, un sueño de convertir a Italia en una gran potencia que reflejara la gloria de la antigua Roma. En el 1939, el general Francisco Franco, cuyas fuerzas habían derrotado a los republicanos en España durante la Guerra Civil, instauró una dictadura que duraría hasta el 1975. En el 1945, los partizanios italianos mataron a Mussolini. Al fascismo le dieron otro nombre en Alemania, conocido como nacionalismo o nazismo, que dominó Alemania desde 1933 hasta 1945. Su líder fue Adolf Hitler y debido a la derrota alemana de 1918, Hitler prometió reconstruir el país y convertirlo en un gran imperio militar. Este régimen era nacionalista y totalitario, fundamentado bajo el antisemitismo, poniendo énfasis en la idea de la pureza de la raza aria. Los nazis intentaron exterminar a los judíos, los gitanos y otras etnias y comunidades que eran diferentes a lo que ellos querían. Quienes impulsaron la ley militar y anularon la disidencia fueron las Fuerzas Armadas y la Gestapo, que era la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Quienes siguen el fascismo se llaman fascistas y es un término utilizado como insulto a cualquier grupo de derecha o autoritaria. Sin embargo, el fascismo como teoría política y práctica es más complejo y brutal. Esta ideología se encuentra en la extrema derecha del arco político y es muy nacionalista a tal nivel que pone la unidad y la fuerza de la nación por encima de todas las libertades individuales. Todos los aspectos de la sociedad y la economía se reglamentan para crear una nación unida y poderosa. Un régimen fascista es una dictadura militarista de un solo partido, con un líder carismático que se presenta como el único capaz de solucionar los problemas del país. Algunas características del fascismo son la obediencia, la propaganda y la milicia. Con la obediencia, los ciudadanos deben identificarse con la nación sobre todas las cosas. La propaganda, conjunto los discursos y eventos, forman parte de una parafernalia visual que se usa para impresionar y captar masas. La milicia uniformada y armada son utilizadas para dar miedo y someter a la opresión. No dejen de engañarse. Los regímenes fascistas empiezan con procesos democráticos como las elecciones, pero una vez obtienen el poder, los abandonan. Hasta el momento, y que se sepa, no hay ningún grupo político que se autodefina como fascista. Ahora, han despertado unos nuevos términos como neofascista y neonazi que se aplican a grupos e individuos que parten del fascismo y el nazismo. Entre ellos se incluye la Liga de Defensa Inglesa y la Agrupación Nacional Francesa. Sus discursos son extremadamente nacionalistas y xenofóbicos. A menudo se identifican con la derecha alternativa, un movimiento supremacista blanco de extrema derecha surgido en Estados Unidos en el 2010. Quienes siguen esta derecha alternativa portan esvásticas nazis, son antisemitas y exigen controles estrictos de inmigración. Como oposición a estos grupos, ha surgido una red activa antifascista. Regresando al siglo XXI, nos encontramos con el populismo. El término populismo ha aparecido con más frecuencia desde mediados de la última década. Se asocian políticos como Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y partidos como Unidas Podemos en España. El populismo es una estrategia que usan los partidarios de derecha y de izquierda para promover la idea de que la sociedad está dividida en dos grupos, el pueblo y la élite. Las características de las personas que lideran bajo el populismo son personas demagogas. Esto es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de una retórica, desinformación, la gnotología y la propaganda política. Otras características incluyen ser carismático y exorbitantes que revuelten multitudes. Puede que se identifique como un partido político como puede que no, pero siempre se presentan como si hacen todo por el bien del pueblo. De hecho, el pueblo está formado por individuos puros, moralmente superiores a la élite, mientras que la élite está vista como corrupta, antidemocrática y egoísta. Estos líderes usan un lenguaje emotivo y persuasivo para atraer a sus partidarios, estos traicionados por el poder. Para el 2016, Donald Trump hablaba de liberar de corrupción al gobierno de Estados Unidos y expresaba preocupación por la democracia recurrente. En el 2010,
Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, ganó adeptos por su campaña populista contra la Unión Europea. Este decía que la Unión Europea era antidemocrática y exigía la devolución de la soberanía británica. La crisis del 2008, con sus defectos económicos y socialmente desiguales, alentó al crecimiento de varios movimientos populistas de izquierda. Algunos ejemplos son el movimiento internacional Occupy, que con el eslogan Somos 99%, puso en relieve las injusticias económicas y sociales. El partido político español, Podemos, que se opuso a las políticas de austeridad. Los chalecos amarillos en Francia tomaron las calles en el 2018 contra el gobierno francés. El apoyo al populismo ha sido gran parte de la oposición a las minorías étnicas, los éxodos de refugiados de guerra y la percepción de que la globalización no ha beneficiado a grupos sociales. Muchos populistas son de derecha y han adoptado posturas nacionalistas, xenofóbicas y atacan a lo que consideran una élite intelectual y liberal que permite la inmigración, como lo es el caso de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia o la Unión Cívica Húngara de Víctor Orbán. El populismo se ha montado en el camión y ha aprovechado todas estas cuestiones para llegar al poder. A estos líderes les incomoda el debate democrático y restringen la libertad de prensa, aunque se presenten como verdaderos demócratas. Algunos líderes populistas de izquierda que se han destacado son el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyo partido siguió en el poder hasta su muerte en el 2013, y la formación griega Syriza, una coalición radical de izquierdas que alcanzó el poder en el 2015 y que atribuyó los problemas económicos de Grecia a las políticas de los partidos tradicionales. ¿Por qué el populismo ha tomado auge en tan poco tiempo? Por la forma en que le habla directamente a las personas, denuncia su contradicción a la élite y ofrece soluciones simples a situaciones complejas. Eso sí, su crecimiento refleja un distanciamiento del electorado con los partidos tradicionales, que parecen ajenos a la vida de la gente corriente. Debido a la rapidez de las redes sociales, las ideas populistas se difunden rápidamente, pero ojo, mucha información es desinformación. La política y la economía son temas complejos y hay muchos matices dentro de cada ideología. Les dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿Hacia qué ideología te inclinas más? ¿Por qué? ¿Crees que alguna ideología puede resolver todos los problemas de la sociedad? ¿Cómo podemos crear un sistema político y económico que funcione para todos? No hay respuestas fáciles, pero espero que este episodio les haya brindado las herramientas para participar en estos debates de una manera más informada. Y les recuerdo que esto es Cultura.